conferenciante, Erika Doss, viene del mundo académico, es en este momento, en estos tiempos, hoy es la directora del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, creo. Es una persona, profesora, ha desarrollado toda su carrera, digamos, en el campo de las universidades norteamericanas y es una estudiosa, una de las más sólidas y de las más reconocidas del arte norteamericano del siglo XX. Sus publicaciones son extraordinariamente, vamos, es una estudiosa muy fecunda, ha publicado muchísimo, artículos, libros, tienen ustedes la lista en el currículum que seguramente se ha distribuido y es, bueno, es una gran ventaja para nosotros poder contar con su aportación en este simposio porque si alguien puede hablar con autoridad de la pintura de Hopper y sobre todo de su contexto artístico y cultural, porque los intereses de Erika alcanzan también al campo de la literatura y del cine. Si alguien nos puede hablar de Hopper desde esa perspectiva, creo que pocas personas lo pueden hacer con la autoridad de Erika. Erika, muchas gracias. Gracias, Tomás. ¿Me oyen todos bien? ¿Me oye bien todo el mundo? Quiero agradecer a las autoridades del museo por invitarme a participar en esta conferencia. Y también quiero contarles un poquito acerca expectativas. Por lo tanto, esto a mí me fascina y creo que mucho de esto tiene que ver con el tema que voy a abordar esta mañana, especialmente con las fuentes de cultura popular de la obra de Edward Hopper. Por lo tanto, si se pueden, por favor, disminuir la intensidad de la luz. Gracias. Vamos a reducir un poco la intensidad de la luz. Bajen las luces, por favor, un poquito más bajo. El artista norteamericano Edward Hopper le gustaba mucho ir al cine. Como le dijo un amigo en los años 30, cuando no tengo ganas de pintar, voy al cine, me paso yendo al cine una semana o más. Me pongo las botas a base de películas. No es sorprendente que las películas dejaron huella en muchas de sus pinturas, escenas de públicos de cine. Fueron el centro de películas o de cuadros como New York Movie, donde una acomodadora mujer con un uniforme muy elegante, agotada después de pasarse la jornada de pie guiando a los espectadores a sus cómodas butacas, pues se apoya exhausta contra la pared que está cercana de la entrada del cine. Otros cuadros de Hopper también eran muy similares a las películas que a él le gustaba ver. Consideren, por ejemplo, la obra Conference at Night de 1949, una escena carente de cualquier elemento que pudiera sugerir una conferencia, pero Hopper captura tres figuras, dos hombres y una mujer bastante rara, en una actitud de clara complicidad. Fíjense cómo las enmarca explícitamente contra esta pared blanca en el fondo de la escena y las sitúa entre unos escritorios vacíos que están en un espacio rectangular estrecho y de reducidas dimensiones. El resultado
Es una pintura que parece extraída de una escena de cualquier película de cine negro filmada en los años 40 o 50 y parece ser bastante ambigua, sofocante, incierta y poco clara. En mi charla de hoy me gustaría ofrecerles un pantallazo general de lo que buscaba Hopper y lo que él encontraba cuando iba al cine. Y mi título procede de la primera colección de ensayos de la crítica Pauline Kael, publicada en 1965, llamada Lo perdí en el cine. Kael, como Hopper, tenía un gusto muy variado para las películas. Le gustaban distintos tipos de películas, las películas de poco presupuesto, de ciencia ficción, como La invasión de los ladrones de cuerpos, hasta superproducciones de Hollywood, como Los 10 mandamientos. Dejarse llevar en las películas, losing it, era su forma de describir la capacidad afectiva del cine, porque el cine, después de todo, es un medio muy afectivo y los cineastas y los actores de cine se esfuerzan por hacernos sentir, hacernos reír, hacernos llorar y guiarnos a través de una amplia gama de estados emocionales. Mirar lo que nos presenta en la gran pantalla y sentados en las butacas aterciopiladas, en un ambiente oscuro, pues visualmente nos sumergimos en estados experienciales del ser que son muy distintos del mundo brillante que está fuera de las puertas del cine. Cuando miramos las pelis que realmente nos absorben, nos dejamos llevar, nos entregamos. O como dijo Kael cuando un crítico le preguntó lo que ella había perdido, como sugería en el título de su libro, ella dijo, hay muchos tipos de inocencia que se pierden cuando uno va al cine. Cuando Edward Hopper iba al cine durante una semana o más, como lo dijo él mismo, él también se dejaba llevar, se perdía, o dicho de otro modo, él se sumergía en el oscuro mundo emotivo de las películas. Al mismo tiempo absorbía las convenciones, los estilos, los patrones, los comportamientos, los manerismos y las directivas sociales de lo que miraba, de las películas que miraba, y era muy consciente de lo que estaba haciendo. Las películas nunca han sido simplemente una excusa para el escapismo, sino que han sido una de las fuerzas mediáticas más influyentes de la era moderna. Y como artista moderno, Edward Hopper se sentía atraído a esta forma de cultura popular y era muy crítico de ella. Sus escenas de teatro, de películas y de público se centran en la separación, no en la comunidad. Las películas que más inspiraron sus cuadros procedían de los géneros menos convencionales, por ejemplo el cine negro, no de la comedia musical ni de las comedias disparatadas de los años 30. A lo largo de un largo periodo de su carrera, la crítica de Hopper de las películas se centró en dos áreas. En primer lugar, temas que tienen que ver con el gusto y la popularidad, o temas que tienen que ver con la clase social. Y también temas relacionados con las relaciones humanas, o los problemas de comunicación y alienación, o el ser en los tiempos modernos. Hay razones por las que las imágenes de Hopper a menudo circunscribían o atrapaban a sus personajes humanos en espacios arquitectónicos muy parecidos a cajas y se centraban en temas muy inquietantes y sórdidos. Estas razones tienen que ver con temas que ha explicado Hopper en sí mismo y que ha sido caracterizado como una persona taciturna, distante y depresiva, o como dijo la actriz Helen Hayes en 1939, dijo, nunca conocí a un individuo más misántropo y malhumorado e irritable en toda mi vida. Y en este sentido Hopper era como Pauline Kael, la crítica de las que les hablé antes, pero la crítica de Hopper de la clase y de la comunicación representa más que Hopper en sí mismo, especialmente si concebimos su arte en términos de sus fuentes culturales de masas, como las películas que él miraba. Hopper no era el único que prestaba atención y estudiaba las películas. El artista norteamericano Reginald Marsh, por ejemplo, también
hizo del cine un tema principal de sus obras en los años 30 o los años 40, como el 20th Century Movie, este cuadro que fue pintado en 1936. Esta es una representación del Lyric Theatre en Times Square. Muestra la fachada de este cine situado en el Midtown de Manhattan, lleno de afiches coloridos que anuncian dos películas, Moonlight y Pretzels, a la izquierda, que es una comedia musical de 1933 protagonizada por Leo Carrillo y Mary Bryan, y We Live Again, un melodrama pues, situado en la Rusia del siglo XIX con Friedrich March y Anna Sten. Mirando hacia dentro del teatro tenemos un elenco de chicas, chulos, punkis y gangsters, que era un público típico de una matinée de un cine. La actitud de Marsh sobre esta dimensión social y de clase de la cultura cinematográfica se puede ver claramente en esta imagen. Y fíjense aquí, Paramount Picture, que contrasta irónicamente con esta dependienta con la figura muy blanca de Claudette Colbert. Y a la derecha vemos una pareja muy bien vestida frente a la entrada del cine y más adentro una mujer que compra un billete. Los años 30 fueron la edad de oro de las películas, a pesar de las penurias financieras de la Gran Depresión. En un país con una población de 125 millones de habitantes, por lo menos 75 millones por lo menos iban a ver una película a la semana y muchos incluso iban a ver más. El cuadro Movie Night at Taos Theater de Oscar Berninghaus describe un público bastante grande de americanos nativos, hispanos y angloamericanos en Taos, Nuevo México, una pequeña ciudad a una hora de Santa Fe, mirando una escena de un western de bajo presupuesto. Vemos un grupo de indios que se están preparando para atacar una diligencia y los caballos, los conductores y uno de los pasajeros están recién comenzando a reaccionar en pánico. El yerno del artista era también propietario de este cine construido en Taos en 1939. Y vemos que la pintura está dividida en dos secciones, con un fragmento estrecho, más oscuro, que describe el público, y 2/3 del lienzo muestran la pantalla gigante iluminada con colores muy brillantes. Y con esto Berninghaus reflexionaba en la creación de las imágenes de la cultura popular norteamericana, en cuanto a cómo esta historia, por ejemplo, una historia de diligencias e indios, se convirtió en la historia de conquista y colonización del oeste americano y una historia de cómo se ganó el oeste. Por otro lado, me encanta la idea de un público compuesto por nativos norteamericanos en 1930 que iban a ver una película sobre otros nativos americanos que disparaban a una diligencia lleno de personajes parecidos a John Wayne. Aquí hay un juego, ¿no?, con respecto a los distintos tipos de personaje que dan un aspecto muy interesante a esta obra. El deseo de Edward Hope de ponerse hasta las botas de películas en los años 30 era bastante fácil de satisfacer. Para finales de los años 20, Hollywood se había convertido en la quinta industria de Estados Unidos, facturando 1.500 millones de dólares por año y representando un 90% de la producción mundial de películas. Los 8 estudios principales, como el Paramount, 20th Century Fox, Metro, Universal, por ejemplo, todos estaban localizados en Los Ángeles. Y estos monopolizaban la producción cinematográfica, así como la distribución, la exhibición, y lanzaban una media de 358 largometrajes por año en los años 30, además de series y cortometrajes. En 1938 se lanzaron más de 574 largometrajes
y la facturación de taquilla llegó a 663 millones de dólares, lo cual representaba un 81% de los gastos de los espectadores norteamericanos, en lo cual se incluía también el gasto de eventos deportivos y teatro. Motivado por la producción masiva y por los beneficios, la factoría de los sueños de Hollywood no era distinta que cualquier otro tipo de factoría industrial moderna. Y este fue el tema de la pintura Hollywood de Thomas Hart Benton de 1939, encargada por la revista Life. La revista Life le encargó que pintara un mural que mostrase cómo se hacía un típico largometraje de los años 30. Y Benton pasó el verano de 1937 en los estudios de 20th Century Fox observando cómo se hacían películas como Alibaba Goes to Town o una comedia desopilante con Eddie Cantor y Gypsy Rose Lee, o otra película como In Old Chicago, una superproducción que contaba la historia del gran incendio de Chicago de 1831. En línea con el estilo de Hollywood, Benton referenció la escena del incendio de la película en Technicolor. La niña, que está prácticamente desnuda, está haciendo una audición para obtener un papel en uno de los números de la película. Y Benton dijo en su día que la niña, la mujer joven que ocupa el centro del panel, es más simbólica que real. Él lo que quería era dar la idea de que la maquinaria de la industria, las cámaras, los carpinteros, los generadores y todo esto, toda esta maquinaria está dirigida a apuntar a lo que las niñas de esta edad tienen bajo la ropa. La crítica de Benton de la factoría de los sueños de Hollywood extendió las escenas de la muchedumbre frenética que se juntaba en los estrenos de las películas esperando ver a sus estrellas favoritas o conseguir un autógrafo. Este dibujo lo que hace es describir a la policía intentando controlar a un tumulto que estaba reunido fuera del Circle Theater de Los Ángeles. En este dibujo y en su pintura Hollywood, Benton parece anticipar la violencia de este tumulto que también pues surge en las últimas páginas de The Day of the Locust, el Día de la Langosta, que es la última de las 4 novelas de Nathaniel West publicada en 1940. Es interesante ver que el protagonista de West en el Día de la Langosta es un estudiante de arte de la Universidad de Yale llamado Todd Hackett, que es traído a Hollywood para montar decorados para National Films y sueña en secreto pintar un mural profético que él llama La quema de Los Ángeles. Para finales de los años 30, este tipo de críticas de la industria del cine no eran aisladas. En su artículo de 1919, El pan y circo de las películas, el economista Thorstein Veblen se mofaba de la industria cinematográfica como un instrumento burgués de control social, una máquina de entretenimiento que producía y distribuía pan y circo de 90 minutos como distracción. Una década más tarde, en su estudio de 1929 titulado Middletown, los sociólogos Robert y Helen Lind también argumentaron que las películas y la forma en la que se comercializaban y se consumían habían hecho estragos con los patrones tradicionales de la vida familiar norteamericana, la asistencia a la iglesia y la participación política. Según las películas iban dominando cada vez más la vida norteamericana y la conciencia nacional en el tiempo moderno, artistas como Marsh, Berninghaus, Benton, West y Hopper y novelistas como Nathaniel West, Horace McCoy y Bob Schober examinaron en profundidad su autoridad cultural y afectiva. Para Hopper, las películas siempre habían sido una fuente de inspiración y también de ingresos. Aunque sus aspiraciones más tempranas eran la de convertirse en un pintor moderno, sus trabajos más tempranos eran en agencias de publicidad y como ilustrador comercial. Ahí es donde estaba el dinero.
Y aunque él decía que odiaba ese trabajo, decía, a mí la ilustración no me interesa, simplemente hago ilustraciones para ganar dinero. Esto es lo que le dijo a Brian a O'Doherty en el año 60. Hizo muchos de estos trabajos y era bastante bueno haciéndolos. Como dijo su biógrafo Gail Levin, pues podía dibujar figuras humanas, y algunas de estas figuras de los afiches pues las pintaba realmente muy escrupulosamente, como vemos aquí. Hopper era un observador maestro y vemos aquí el énfasis en observar en toda su carrera, en sus ilustraciones y luego en sus pinturas. Parte de las primeras obras de Hopper como ilustrador comercial incluyeron diseñar afiches para una empresa llamada US Printing, que también le pagaba para mirar las películas mudas que querían que él promoviera con sus afiches. Imagínense qué trabajo fantástico, que te paguen por ver películas, aunque sean películas mudas. Y los afiches de Hopper para estas películas, que ilustró desde el 1911 a 1915, parece que se han perdido, no se han encontrado, pero seguramente han tenido un aspecto similar al que vemos aquí en la pantalla, muy brillantes, muy coloridos, ilustraciones con muchas escenografías que de alguna forma elaboraron el contexto para el tipo de películas que se intentaba vender a los públicos, desde romances interraciales a interreligiosos a películas típicas romanas con la toga. Y los dibujos que hizo Hopper durante los años 20 para revistas como por ejemplo Everybody's o Scribner's y Adventure incluían escenas de cowboys, pistoleros, gángsters y chicas que iban con los gángsters. Y estas escenas estaban claramente sacadas de las películas mudas que él le pagaban por ver, como decíamos. Y una de las razones por las que Hopper tuvo tanto éxito como artista de anuncios era porque prestaba muchísima atención, era un observador maestro, como decíamos, le prestaba muchísima atención a los tipos de estereotipos o tropos que definían y categorizaban géneros específicos o estilos específicos y por lo tanto marcas y productos. Hopper comprendía el desarrollo de personajes y las categorías de diferencias y se ceñía mucho a ellas. Solamente le importa el denominador común, se quejaba su mujer Joe, que muchas veces posaba para sus ilustraciones diciendo en su diario que su marido no era seducido tanto por la individualidad. Y el artista Guy Pin Dubois comentó en 1931 en el primer catálogo dedicado a Hopper: él ha convertido al puritano que lleva dentro en un purista y ha convertido los rigores morales en una precisión estilística. Y vemos esto en este tipo de imágenes donde el detalle de los estudios se eliminan en la obra final. La destreza observacional, digamos, de Hopper pues se centraba en este tipo de escenarios muy desnudos, muy simples. Como muchos otros modernistas americanos como Benton, Hopper estudió distintas corrientes de arte moderno en Europa, pero aprendió acerca de los denominadores comunes en la cultura visual y de los rigores y los estándares de distintos estilos, desde la cultura popular y especialmente de las películas. Su asiduidad en ir al cine y al teatro también le dieron mucha información y muchos conocimientos sobre la dramaturgia, la escenografía, la iluminación y más específicamente en cuanto a las películas, en cuanto a la edición también. Muchas veces se dice que él era un realista, pero él era más bien un artista conceptual que utilizaba la observación, recuerdos personales y también una implacable comprensión de la tipología, de las categorías de los espacios, de los lugares y de las personas. No trabajaba con fotografías y criticaba a quienes lo hicieran. Como dijo una vez, Norman Rockwell hace todo basándose en fotografías y sus obras parecen fotografías. Una vez compré una pequeña
cámara para utilizar para los detalles arquitectónicos, pero la foto era tan distinta de la perspectiva que da el ojo que finalmente las abandoné. Para Hopper la fotografía era demasiado específica. Lo que él quería era una escena familiar, la escena típica con los personajes comunes que fueran reconocidos inmediatamente por un público contemporáneo. La obra Hotel Lobby de 1943 es un buen ejemplo, una imagen de una pareja mayor, una rubia joven, un oficinista invisible que lo vemos oculto en la parte derecha del lienzo, confinado en un espacio familiar, aunque transitorio, del típico vestíbulo de hotel que podría estar en cualquier parte de Estados Unidos en la mitad del siglo XX. La atención de Hopper a las tipologías, tanto en cuanto a sujetos como espacios, está arraigada en las películas populares convencionales, especialmente dado que las películas entonces y ahora suelen utilizar estereotipos como la rubia o el malo para decirles al público qué deben esperar de cada personaje. Eisenstein explica que este tipo de tipología surgió de las convenciones teatrales del siglo XIX y de los personajes arquetípicos empleados en la comedia del arte, y se convirtió en una suerte de condicionado de los públicos ejercido por los medios de comunicación. Como comentó Jay Leida, la tipificación del cine moderno se basa en la necesidad de presentar cada figura nueva en nuestro primer acercamiento a él, con tanta precisión que el uso de esta figura puede convertirse en un elemento conocido. Las necesidades políticas y económicas de reconocimiento masivo y de persuasión también dependen de la tipología. Y es interesante recordar que tanto el Estado-Nación y las distintas formas de cultura masiva surgen y se refuerzan en la Edad Moderna. Normalmente él utiliza arquetipos que desempeñan un papel importante en su proyecto. A Hopper lo que le interesaban eran sus ideas y sus emociones. Él dijo: mi arte soy yo. En 1963, en pinturas como New York Movie, la simpatía de Hopper por la acomodadora agotada, que está a la derecha, se ve comprometido por un énfasis más mayor en lo ostentoso del teatro en sí mismo. Más de la mitad del lienzo se dedica a la ricamente decorada sala de cine, con columnas de yeso delicadamente talladas, y luego en la parte del fondo los murmullos sombríos de la película en blanco y negro en la pantalla. Comparemos la imagen de Hopper con la acomodadora de Marsh, pintada el mismo año y que muestra más o menos la misma escena, el mismo tema, la misma rubia oxigenada con uniforme azul, pero en la obra de Marsh su acomodadora lleva una elegante capa naranja y una linterna, pero están las mismas filas del cine y las mismas decoraciones elaboradas. La diferencia, desde luego, radica en cómo cada artista describía sus sujetos femeninos y por lo tanto evaluaba las categorías de clase. La pintura de Marsh presenta un cuerpo de mujer descarada, voluptuosa, de clase trabajadora, y el interior de un cine sórdido de Times Square, donde ella y los que son como ella, la gente de poca cultura, se ganaban la vida. Fijaros cómo el autor contrasta el cuerpo de la mujer con un hombre un poco espeluznante que está caminando por el pasillo a la izquierda, y cómo ella nos mira directamente. Y fíjense que el banderín azul que vemos a la izquierda, que se parece más bien a las bragas de una mujer. Estos son por lo menos los tipos de bragas que llevaba la gente en los años 30. Ahora ni se nos ocurriría, ¿verdad? Mientras el estilo burlesco de Marsh, tan vulgar, contrasta con una actitud más taciturna o apagada de Hopper, el hecho es que ambas pinturas
son pinturas de clase. Ambas describen cines de la parte del Midtown de Manhattan. La imagen de Hopper, la obra de Hopper, New York Movie, se piensa que es el interior del Cine Palace, del Palace Theater, en Broadway con la 47, que antiguamente era un teatro de variedades que fue convertido en sala de cine en los años 30. Y los cines en los años 30 eran frecuentados típicamente en Times Square por la tarde por la gente sin recursos, los desempleados y tal vez algunos compradores de tiendas de departamentos para darse una pausa. Tanto Barsh y Hopper se sentían atraídos a sujetos de clase baja y a espacios de clase baja. Marsh frecuentemente dibujaba escenas del Bowery en la parte baja de Manhattan. Hopper dibujaba escenas de edificios de hoteles sórdidos o personas en las corralas que él miraba cuando viajaba en los trenes elevados que había en Nueva York en aquella época. Pero es importante reconocer que ninguno de los dos artistas era un defensor de las masas. Ninguno pintaba a los sujetos de clase baja para abanderar ninguna causa política o social, aunque Marsh a veces erróneamente se le llama un realista social. No, sus incursiones entre guerras en estos cines del Midtown neoyorquino, entre otros sitios, eran formas de explorar los bajos fondos. Sus pasatiempos voyeurísticos son los pasatiempos voyeurísticos de los americanos de clase media que buscaban sitios marginales y personas marginadas como una fuente de diversión y de entretenimiento. Pero, más que un escapismo meramente erótico o exótico, o la búsqueda de un subidón bohemio de adrenalina, como lo llama Chad Heap, esto de explorar los bajos fondos ayudaba a distinguir categorías sexuales y raciales en la América moderna y codificar la idea del siglo XX de la clase social y del orden establecido. Especialmente durante los años 30, Paula Rabinowitz comenta que explorar los bajos fondos se centraba en estudiar lo que hacen otras clases sociales, entre los que tienen el privilegio de observar y regular y detallar los comportamientos de otros. Entre estas personas estaban los periodistas, los novelistas, los fotógrafos y los trabajadores sociales y sus sujetos. Las pinturas, las historias y los informes que producían eran vehículos de regulación y de concretización, y por lo tanto se convirtieron en mecanismos críticos y centrales de la representación de clase y del control de clase. En este sentido, las Tables for Ladies de Hopper, como dijo Bourget ayer, puede concebirse como un ejemplo de este mirar a otras clases sociales. Sin embargo, aunque el trabajo de Hopper estaba centrado en sí mismo, las imágenes de los públicos de cine y sus temas relacionados con el cine típicamente contenían mecanismos de control de clase que ayudaban a distinguir distintos tipos de personas y de sitios en Estados Unidos. Ahora podemos considerar que sus prácticas pictóricas estaban motivadas por lo que Foucault llamaba los mecanismos disciplinarios de la Edad Moderna, que supeditaba al orden social, a la gestión y al control del conocimiento social. Y eran numerosos. En el 49, por ejemplo, la revista Life publica este gráfico en el que se estudian las diferencias entre los sofisticados y los menos sofisticados. Se basaba sobre un ensayo del editor Lines de Harper's, que explicaba que había tres culturas en la América posbélica, donde están los intelectuales, la élite, donde están los del medio, con la burguesía, y están los incultos, el vulgo. Este gráfico de Life transformó las observaciones de Line en un juego de salón, comparando lo que hacían los sofisticados y los no sofisticados. Martinis, cerveza, lo que veían, ballet, películas B, y lo que leían, literatura de vanguardia o libros para el vulgo. Tiras cómicas. Básicamente, los más cultos
representaban estas nuevas categorías básicas de la estructura social norteamericana nueva, y los directores del Life, aunque en tono de sorna, plantearon que así los americanos aprenderían a saber dónde encajaban en la sociedad. Lines mismo estaba más interesado en pasar de una clase a otra y estipuló que nos gusta desde luego camuflarnos, pero a veces se nos comprende y conoce mejor por lo que escondemos que por lo que mostramos. O sea que Line reconocía que había efectivamente una obsesión con categorías nítidas de clase y gusto, una obsesión nacida de esta preocupación nacional acerca de mantener tanto el consenso como la nación social en una nación que se establece sobre los principios democráticos de la libertad. También supo reconocer la ansiedad, la incertidumbre que producen estas categorías de diferencias y separaciones. Cuando Hopper traza a esta mujer en la obra New York Movie, contribuye a esta conversación acerca de clase, gustos, diferencias. Hay diferencias entre el ocio y el trabajo, entre los cuerpos y los espacios. Claramente separa los dos, el trabajo, el ocio, y crea dos imágenes muy distintas. Un lugar donde una persona piensa desilusionada, es una trabajadora. De nuevo, es su mujer Joan, la que sirve de modelo. Está ahí, sola. Parece que está a punto de subir desesperada por la escalera, pero luego nos muestra otro espacio, un teatro grande, donde unas pocas personas a gran distancia los unos de los otros se sientan para apreciar las sombras, y está decorado parece que van poco a poco sofocándoles, aproximándose a ellos para abrazarles y atosigar. Así que separa la clase, sí, pero también de alguna forma limita a sus sujetos, a sus personajes, dando a entender que nadie tiene verdaderamente libertad de espíritu. La idea de atiborrarse a películas en este espacio de Hopper, en estas condiciones afectivas, parece algo amenazador. ¿Qué película están viendo, en todo caso? ¿Qué se está proyectando? Pues ya sabemos que Hopper iba al cine y mucho. A lo largo de los años, en sus entrevistas, le dijo que le gustaban películas desde Martin, que era una obra de Paris Chevesky, una historia de un carnicero del Bronx, hasta El Savage Eye, un documental dramático acerca de la vida de una mujer recién divorciada. Y luego las obras entre los 30 y los 40 nos hacen comprender que le interesaban mucho las policíacas, los thrillers, el film noir, el cine negro, que son géneros que de alguna forma también, de alguna manera, repito, representan un reflejo de estas categorías. Y podríamos decir también que nos hacen comprender que hay una falta de comunicación. Pensemos entonces en el Nighthawks, esta obra del 42. ¿Qué vemos? Un lienzo rectangular, apaisado, vemos cómo cruzan dos calles, y Nighthawks hace referencia a un diner, un comedor económico, iluminado. Hay 3 clientes, están apoyados bebiendo su café. Un joven empleado de gorra blanca atiende a otro cliente. Vemos que una de las personas es una mujer delgada en un traje rojo y está observando con mucha atención lo que tiene en la mano. ¿Es un encurtido? ¿Una aceituna? No se sabe. Y acaba lo que está comiendo, mientras que su acompañante, un hombre anguloso que va trajeado y con sombrero, mira hacia el infinito mientras fuma su cigarrillo. Es interesante apuntar una cosa. En los comentarios que hace acerca de la obra, Joe Hopper le describe como un nighthawk, un halcón nocturno, y apunta el pico. En esos años, nighthawk era una palabra que se utilizaba para aquellos que eran pues los noctámbulos de toda la vida. Y vemos a otra persona que está sentada, nos da la espalda, lleva un periódico doblado, y fuera pues hay un silencio incómodo, pesado. Es un paisaje urbano también pesado. Los nombres, los detalles
quedan subordinados a este ritmo arquitectónico en la vertical y horizontal, y el único texto es el de un anuncio. Only 5 cents. Philly's American Number One Cigar. Eso pone encima de la ventana del comedor. En los años 60, Hopper piensa acerca de los orígenes de la obra. Decía que pensó en ello porque en Greenwich había un restaurante muy parecido. Nighthawks era la idea que se le ocurría cuando pensaba en una imagen nocturna. Simplifiqué mucho todo, hice más grande el restaurante de forma inconsciente. Estaba yo de alguna forma plasmando la soledad de una gran ciudad. Fin de cita. Pasan las décadas y varios historiadores han intentado hacer un seguimiento del emplazamiento exacto del diner, pero no era un fotógrafo el artista. No documentaba ninguna realidad. Lo que hace es reflejar esta actividad nocturna que Hopper veía en la calle y en las películas de esa época. Y vemos entonces lo que Hopper comprendería importante de dos géneros de los años 30 y 40. Las películas de gángster y film noir, el cine negro. Los personajes, los paisajes. Por ejemplo, Little Caesar, Enemigo Público, Scarface, Dead End, son todo películas de los años 30. Son El Hampa Dorada, El Terror de Lampa, El Callejón sin Salida. Muy populares todas estas películas. Gustaban muchísimo a los públicos de los años 30. A la derecha vemos el Biograph de Chicago. En el año 34, en el mes de julio, vemos que John Dillinger ahí perdió la vida en la acera cercana. Y vemos que hay personas que están saludando con hojas de papel que han empapado en la sangre de Dillinger. Así eran de populares los gángsteres. ¿Qué vemos? Pues vemos el mito de Horatio Alger, el éxito. ¿Pero con su qué? El joven sale de la nada y lo consigue todo. El pobre consigue dinero, consigue a la chica y consigue que le maten. Y desde luego ayer Scarface, ahora vemos a la derecha, esto es lo que hablan. La movilidad, el cambio, el paso de una clase a otra se recalca. Y todos los guardianes de la moral tradicional denuncian, por supuesto, la violencia de estas películas. Esta justicia a modo de vigilantes. Es cierto, pero al público de a pie le encantaban estas películas. ¿Y qué llevaban? Trajes, sombreros, y los gángsteres de Hollywood, la verdad es que se veían tipos duros. Ahí estaban, unos cuerpos compactos. Los clientes masculinos de Nighthawk se parecen a los tipos como Cagney y Edward G. Robinson en Public Enemy y Little Caesar, y Bogart luego. Y también en Hollywood, ¿cómo eran las chicas de los gángster? ¿Cómo eran las Moll? Pues eran unas chicas rápidas, unas chicas ocurrentes, mujeres vastas, desde luego, que llevaban unos trajes bien ajustados y que iban teñidas y muy de bote. El diner mismo resulta pues una imagen de las películas de los gángsteres. El Hampa Dorada, Little Caesar, y en historias como The Killers del año 27 de Ernest Hemingway, vemos como este tipo de restaurante es el lugar a donde van los malotes. Ahí estaban, atrapados, porque estos personajes parece que están encerrados. No vemos ni una puerta de entrada. Esa puerta amarilla de la derecha probablemente da lugar a la cámara frigorífica. Están ahí limitados por el espacio y el tiempo y se parecen al grupo que está en Arizona del Norte en la película del 36, El bosque petrificado. Duke es Humphrey, parece que está en todas estas películas, ¿verdad? Y ahí le vemos descrito como el personaje que más miedo ha dado desde el James Cagney de Enemigo Público.
Este restaurante también es un ejemplo del arte moderno, ¿no? Un estilo que datamos a los años 30 y 40 y que se utiliza en el diseño de todo, desde las salas de teatro hasta los autobuses, los trenes, las máquinas de escribir, los automóviles que tan rápidamente atravesaban las películas de gángsteres, acompañados, por supuesto, por el repiqueteo de las ametralladoras. Este diseño moderno, con su reiterado uso de aerodinámico, las líneas representaban esta filosofía del dinamismo y de la velocidad. Este aerodinamismo fue utilizado en primer lugar en los años 30, Russell Wright y Raymond Loewy, para incrementar la velocidad de los objetos. ¿Cómo? Pues retirando, eliminando todos los obstáculos que se pudieran eliminar, pero se convierte en la moda rabiosa. No hay que pensar ni en velocidad ni en movilidad cuando vemos una tostadora. Por ejemplo, parecen como versiones chiquititas del 20th Century Limited, el expreso que hacía Nueva York a Chicago en solo 16 horas. Y los aleros de bakelite, bueno, alguna eficacia añadirían, pero tanta. Y restaurantes de este tipo, cafeterías de este tipo, también tenían sus enormes ventanales aerodinámicos y a menudo pues había un revestimiento de aluminio que transformaba un café de toda la vida en una especie como de aeronaves moderna. Este look entonces incluye estas formas aerodinámicas limpias, nítidas, que garantizan a la cocina, al coche, al teatro, este dinamismo que gusta tanto, como si fuera una máquina que funciona de forma constante y sin interrupciones. En los años 30 este estilo se utiliza sobremanera porque parecía de alguna manera responder a los problemas de la Gran Depresión. Aquí vemos el uso que se hace en el año 39 durante la feria de Nueva York. Los americanos estaban convencidos de que esta potencia tecnológica de alguna forma sería la vacuna que curaría al país. De alguna forma haría que América se plantase en un futuro mejor. Todo funcionaría mejor, todo sería más racional. Estas formulaciones mecanistas como los que pinta Hopper, los vamos a ver ahora, en Nighthawks, de alguna forma nos permiten pensar que controlamos el entorno, que imponemos una disciplina. Y esto lo vemos una y otra vez en el diseño de los años 30. Por ejemplo, en las coreografías, en los musicales, vemos imágenes en pantalla, y en el uso de máquinas eficientes, automóviles, recortadas, en estas películas de gángsteres de los años 30. Pero claro, esta moneda tiene otra cara. El diner, este restaurante, parece que está muy limpio y ordenado. El entorno que lo rodea parece que carece de problemas sociales, pero tampoco hay nadie, ¿verdad? Las pocas personas que aparecen en este restaurante, desde luego, no parece que forman una comunidad. Y estas dos enormes cafeteras que vemos, de alguna manera, pues proyectan personalidad, emanan autoridad, más que las personas mismas, que los personajes que están ahí. Y por debajo de estos cromados, de estos interiores aerodinámicos, repta el temor de que este control quizás no resulte en una liberación, sino más bien en una trampa. Y es más, lo que vemos al fondo, estos edificios de ladrillo, de alguna forma se ven dominados por la forma del restaurante y ya de alguna manera han sido absorbidos por este nuevo orden tecnológico. Estos temas de control y contención también eran centrales en el cine negro, un género de películas de detectives y de misterio que se popularizó entre los años 40 y los años 50 y con películas como El Halcón Maltés o Set de Mal, inspirándose en influencias estilísticas de entreguerras, influencias como la del arte expresionista alemán y las películas de los gángster. El cine negro se centró en el lado más oscuro de la vida norteamericana, en el miedo y el cinismo de una nación alienada por la histeria de la Guerra Fría.
y el macartismo. Y también en el sentido de traición, que las formas superiores de la tecnología habían conducido a los norteamericanos no a un futuro más disciplinado, sino a una guerra mundial prolongada y dolorosa. Reconociendo que las tensiones sociales y políticas de los años 40 y los años 50 ya no podían ser representadas con los géneros antiguos cinematográficos, los directores de cine de Hollywood más o menos inventaron el cine negro para, de alguna forma, captar este clima cultural de tanta ansia. Los problemas que se abordaban en las películas anteriores quedaron sin resolver, pero en las películas, en el cine negro, su insolubilidad se convirtió en el tema dominante. Los personajes del cine negro a menudo hablan de su rechazo de las instituciones del status quo, que surge de una aversión a las reglas restrictivas y a las expectativas que se les planteaban por parte de la policía, los militares y otras autoridades. Muchos parecen perdidos existencialmente, dañados por cosas que no están en su control. Los hombres están peleados con sus amigos, con su familia. Las mujeres son mujeres fatales o viudas negras que atrapan a los hombres en un aburrimiento de 9 a 5. La noción de que las mujeres son arañas y los hombres son sus víctimas es una visión misógina bastante común de las mujeres en el cine negro, representada aquí en esta imagen de Nightmare Alley, donde Helen Walker atrae a Tyrone Power a una esquina de su oficina, ensombrecida por una atmósfera como si fuera una prisión o un bar, establecidas básicamente en entornos nocturnos. Las películas negras normalmente lo que tienen son una luz desequilibrante que pone de manifiesto un gran contraste. También a ángulos de cámara extremos que también nos dan la idea de una puesta en escena muy desorientadora. El cine negro, el estilo del cine negro, de alguna forma proyecta una sombra sobre Nighthawks de Hopper. Al describir la película Scarlet Street del año 45, Foster Hitch apuntó que las calles sin personas de la película, las sombras alargadas, los edificios angulares que protegen los espacios abiertos como centinelas, nos recuerdan los paisajes urbanos fantasmagóricos de las pinturas de Edward Hopper. Muchos críticos reconocieron justamente las conexiones cinematográficas profundas que tienen las obras de Hopper. Parker Tyle observó que muchas de las obras de Hopper son como si fueran planos de cámara dispuestos de forma consciente para darnos una visión purificada de esta mezcla tan extraña de comunicatividad y incomunicatividad que es Hollywood. Y Brian O'Doherty también comenta que el punto de vista de Hopper a menudo pues se ajusta a las convenciones cinematográficas. Hopper él mismo formuló comentarios sobre Nighthawk que sugieren que él se veía como un director de cine, y sus comentarios en cuanto a pintar la soledad de la gran ciudad sugieren especialmente el ambiente perturbador del cine negro. La escena y los personajes de su Conference at Night del año 49, por ejemplo, son muy similares a los de la película Murder My Sweet, la película de cine negro, que abre con un detective, Philip Marlowe, que murmura. Hay algo sobre el silencio muerto de un edificio de oficinas por la noche que lo hace que no sea totalmente real. Consideren, por ejemplo, las pinturas rectangulares de Hopper, que tienen la misma forma que una pantalla del cine, y están compuestas por elementos horizontales que enmarcan a los sujetos y a las escenas, de la misma forma en la que un director de cine también enmarca las escenas y edita los fotogramas. Su dependencia composicional de un interjuego de líneas horizontales y verticales era algo que hacía adrede. Y de alguna forma, pues lo que hacía era colocar y utilizar espacios que servían para atrapar a sus habitantes y dejar a cada persona en su sitio separado, desconectada de los demás. Como observa Margaret Iverson, Hopper es un maestro de las escenas cotidianas, de relaciones frustradas y de habitaciones de hotel anónimas. El cine negro también utilizaba
un estilo composicional de una pues entrelazamiento de figuras horizontales para atrapar los elementos contextuales. En una escena del Big Combo, por ejemplo, los dos personajes están encuadrados horizontalmente en el umbral de un almacén. En lugar de unirlos, esta composición les separa las figuras alienándolos. Y los personajes de Nightwalk también están atrapados en esta especie de celda del diner, de esta cafetería, que es como si fuera un horizonte. Tanto en la película como en las pinturas, los personajes están de alguna forma aislados emocional y físicamente en un entorno urbano y están también separados los unos de los otros. Para enfatizar la actitud crítica de Hopper en cuanto a la desesperanza de la conexión humana, es útil considerar lo que Hopper no pintó. Él nunca pintó, por ejemplo, escenas de familia o de amantes satisfechos. Aunque espurias, este tipo de imágenes sí que se encontraban en los anuncios de mediados de siglo en Estados Unidos, como estas vallas publicitarias que vemos aquí. O en televisión, por ejemplo, en programas muy populares como Father Knows Best, o en las tapas del Saturday Evening Post ilustradas por Norman Rockwell. Pero Hopper rechazaba cualquier vínculo humano y cualquier compromiso en sus imágenes. También, pues, era como un rechazo a la intimidad, un rechazo que vemos una y otra vez en sus pinturas desde los años 40, como en Nighthawks, en Office at Night, hasta las pinturas también de los 50, como Summer in the City, y la sombría Excursion into Philosophy. Y esto pues refleja el contenido de cientos de películas de cine negro donde los personajes también son incapaces de un contacto humano prolongado, sin comunicación. Pero aunque hay algunas excepciones, muy momentáneas. Por ejemplo, en Office at Night, la secretaria voluptuosa está dirigida hacia su jefe en una posición anatómica imposible, preparándose tal vez para inclinarse hacia adelante para recoger un papel que se había caído al suelo, cerca del escritorio. Las fuentes cinematográficas de la película podían incluir películas pornográficas o películas eróticas, las películas sexuales impersonales que se proyectaban en los cines pornos de Times Square de los años 30 y los años 40. Las películas para adultos y los peep show eran algo bastante habitual en el Midtown neoyorquino, y Hopper, como sabemos, tenía intereses en todo tipo de películas. Hace algunos años, cuando era alumna de la universidad, yo di una versión de esta charla sobre las influencias fílmicas de Hopper, y Lloyd Godric, que era el director del Whitney Museum, me llevó a un lado y me dijo: tú sabes, Hopper una vez me dijo que Office at Night se basó en una película porno baratita de estas que él vio, y que la secretaria, de hecho, lo que pasó al final era terminar echada sobre el escritorio del jefe. Todo es posible. También podemos reconocer también la diferencia que existe entre una escena de flirteo y una escena de tensión sexual, que es muy importante esta diferencia. Office at Night, como muchas de las pinturas de Hopper y del cine negro, tiene una fijación en las ventanas, más para revelar que para distorsionar. El cine negro pues se prestaba mucho a la confusión, y el uso de ventanas y de espejos pues realzaba la desorientación y la confusión. Y aquí pues tenemos ecos de Rita Hayworth y otros autores que se ven apresados por las sombras que proyectan las persianas. Aquí vemos esta ventana en Nighthawks. Es una ventana que desorienta. Normalmente cuando vemos una ventana por la noche,
nos vemos a nosotros mismos, es como un espejo, una imagen especular de nosotros mismos, pero la ventana de Nighthawk desafía cualquier tipo de expectativa, parece casi transparente o carente de aire, dando una cierta confianza a la escena en sí misma. Consideremos el diálogo que hay en las películas de cine negro. Esto no tiene sentido, se dice, o todo está desequilibrado, o consideremos estas líneas de la melodía de Destination Murder. Estoy solo en un palacio de piedra, en una ciudad de miedo. La ambigüedad y el confinamiento del cine negro describe muy bien Nighthawk y muchas otras de las pinturas de Hopper. Finalmente, como han dicho otros oradores de esta conferencia, el estilo fílmico de Hopper ha inspirado muchísimo a los directores de cine. En 1948, por ejemplo, el director Abrams Polonsky estaba filmando Force of Evil, un clásico del cine negro, en varios puntos de Nueva York. Varios días después de iniciar el rodaje, le preguntó a uno de sus colaboradores, pues, ¿por qué todo es tan agradable y todo es tan pues moderno en este set? Este tiene que ser una película de cine negro, pero Vance, su colaborador, le dijo, pues esto es el estilo estándar de un estudio. Entonces lo que hizo Polonsky fue llevarle a una exhibición de las pinturas de Hopper y le dijo, este es exactamente el carácter que quiero que tenga el plató. O sea que era una fuente también Hopper para el cine, y Polonsky dio buena nota de esto. También es interesante ver la proveniencia de Nighthawks. En 1942 el director de cine King Vidor, que era un coleccionista muy importante de pintura americana, esperaba comprar Nighthawks cuando se vendió en la Galería Rend de Nueva York, pero pues llegó tarde, unas horas tarde, y el Instituto de Arte de Chicago lo compró por $3,000. En los últimos 70 años, Nighthawk ha sido uno de los cuadros más populares del museo. Como se ha dicho antes, hay gente que se casa delante de este cuadro. Sigue planteando preguntas en cuanto a las condiciones de la vida urbana en Estados Unidos, en la ciudad del miedo, como se decía. Y por último, para volver al tema de mi ponencia, ¿qué encontraba Edward Hopper en las películas? Bueno, pues como hemos dicho en esta charla, Hopper encontraba ciertos motivos visuales, sujetos y estilos con los que yo creo que él se comprometía en una conversación en cuanto a la clase social y el manejo del orden social en Estados Unidos. En segundo lugar, encontraba en el cine, como muchos han señalado, que las películas son afectivas, es un medio muy emocional, muy emotivo, pero aquí Hopper hizo una elección. El observador maestro seleccionó experiencias y observaciones en el cine para centrarse especialmente en las condiciones afectivas que eran frías, distantes, con una gran frialdad. Los públicos le ayudaban a Hopper a transmitir una visión distante en sus cuadros. Muchas gracias. Tenemos 20-25 minutos para hacer preguntas o comentarios acerca de la conferencia de Erika. Convendría que tuviéramos un poco de luz porque no se ve quién levanta la mano. Muchas gracias.
Can I start now? Sí, puedo empezar, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante la investigación, fantástica. Y en concreto me ha resultado muy interesante ese contraste o esa comparación. Es importante, ¿no? Que sea contraste o comparación entre Reginald Marsh, la acomodadora de Marsh, y esta. Yo he entendido que había algo parecido, ¿no? Se daba algo parecido entre estas dos figuras y yo creo que son muy distintas. Y me he dado cuenta de por qué me gusta Hopper y no tanto Marsh. Es porque esa es una auténtica caricatura, ¿no? La verdad es que no nos puede caer bien una mujer así, ¿no? Es pues un ser del mundo de la caricatura. Mientras que, aunque es cierto que esta acomodadora de Hopper está un poco arrinconada, pues también es el objeto más importante porque es la que está más iluminada. Y luego también parece que hay un cierto rasgo de interiorismo, como si fuera un Vermeer. O sea que si hay una simpatía que cruza las clases, por eso se da. Esto es lo que yo comentaría en cuanto a ese contraste nítido. Sí, pues me imagino que eso va a depender de las filiaciones clasistas. La verdad es que no sé si me cae bien ninguna de las dos, pero sé que Marsh, desde luego, pues no se sentía muy atraído por sus personajes tampoco. Lo que es interesante es la hostilidad del personaje de Marsh, ¿no? Porque está mirando de frente, pero Hopper ni se lo permite a su personaje, no se lo permite. No hay ningún tipo de relación visual. Cuando hablo, por ejemplo, acerca de esta supervisión, ¿no? Cómo miran, cómo vigilan a sus personajes, pues por lo menos Marsh de vez en cuando permite a sus personajes que participen, que se involucren en un toma y daca. De alguna forma deja que participen en el juego de la obra, pero Hopper no, Hopper no. No estoy de acuerdo, solo porque esté muy iluminada, no creo que sea el centro de la obra. A mí me parece más bien que es el tipo calvo. A mí me interesa ese calvo. Ya sé que se supone que tenemos que mirar ahí, pero es que yo miro primero a la rubia y luego rápidamente voy a la calva. Son casi como dos cuadros distintos, ¿no? Dos escenas distintas. ¿Alguien más? Ya sé que es sorprendente, ¿no? Lo que estoy diciendo, sí. Micrófono, por favor. There's a question in the back. Mi pregunta, bueno, me ha venido a la mente sobre las dos acomodadoras. La oradora necesita un auricular. Si alguien puede, por favor, conseguirle un auricular, ahora avisamos a los técnicos. Gracias. Bueno, empiezo de nuevo. La comparación de las dos acomodadoras tiene otro aspecto también para mí. Esta acomodadora de Hopper es mucho menos sexual que la otra acomodadora y en general las mujeres que pinta Hopper son mujeres con una sensualidad, yo diría, muy contenida. Incluso cuando, hablando de las típicas rubias de las películas del cine negro, son al revés, son mujeres fatales, sexuales, poderosas, mientras que casi todas las mujeres de Hopper son poco sexuales, taciturnas, introvertidas, casi nunca miran. Bueno, querría comentar, que nos pudiera comentar algo sobre esto. Muchas gracias. Well,
Pues es un comentario interesante. ¿Y qué diríamos acerca de esta mujer? ¿No nos parece sexual? ¿Los atributos no están ahí? A mí me parece que esta es una obra muy difícil. Creo que es un ser sexual, hay una sexualización, hay una política de oficina sexual, ¿no? Estaría de acuerdo, ¿no? A lo mejor la mujer de Nighthawks no es una persona muy sexual, pero aquí, desde luego, es una mujer atractiva, ¿no? En inglés diríamos sexy. A ver, otra imagen. Estoy de acuerdo, sí. Summer in the City. No hay mucha sexualidad, no. Vamos a ver ahora. Lo siento, dice la oradora. Conferencia, conference at night. No sé si es una mujer, la verdad. Esto solo enseñé a una... y me dijeron, parece un travestido. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué vemos? No sé, es que hay tanto Hopper, ¿verdad? Y tantos Hopper. Y yo creo que el recalcar mucho a los gángsters y al cine negro, pues es un poco como cortarle las alas, ¿no? A su repertorio. Y no quiero cortarles las alas a sus mujeres tampoco y dejarlas nada más que en eso. Sí, estoy de acuerdo, hay diferencias, pero es el mismo personaje, yo creo. Y creo que, no sé, es como si estuvieran compitiendo, ¿no? Vamos a ver, en el año 39 vamos a ver qué hacemos. A ver si las pintamos distintas. ¿A ti qué te parecen las acomodadoras? Ah, a mí me parece esto otro. No sé, me parece que es curioso, ¿no? Es interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Con micrófono siempre, por favor, recordamos. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarla por su conferencia porque me ha parecido verdaderamente interesante y sobre todo por las imágenes que nos ha puesto, que han ilustrado fenomenal las ideas que usted ha querido transmitirnos. Y le voy a hacer una pregunta muy breve porque no sé qué decir. A ver si usted me la puede contestar. He notado que en los cuadros de Hopper, en las ventanas, no hay cristales casi nunca, o si los hay, no hay reflejos. Entonces, bueno, que me hablara un poco de eso, ¿no? Porque da más sensación de vacío, de geometría o de qué, y de amplitud a la vez. Y como esos cajones de los que usted ha hablado tienen algo, porque yo no veo, sobre todo en la última obra, ahí parece que no hay cristal. No sé. Which painting in particular? ¿Y en qué obra en concreto? ¿En qué obra en concreto? En esta. Tal vez en la esquina no, sea la que menos. O, es que hay un señor que está como en una oficina, la proyectaron, yo no me acuerdo ahora del nombre. Está en un piso elevado. ¿Recordáis el nombre a alguien? Oficina en una ciudad pequeña. Ahí tampoco entra muchísima luz, pero tampoco se ve ningún reflejo de cristal. Office in a small city. Oficina en Nueva York también, efectivamente. Right. Office in a... Sí, sí. Ese es el hombre y luego está esta otra. Sí. Sí, hay un elemento exterior. Parece como que podríamos casi deslizarnos, ¿no? Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Parece que no hay cristal. Parece que podría empujar y su mesa de despacho saldría. Y no lo sé si está pintando cristal. Y es parte de lo que mantengo, ¿no? Vamos a ver, lo podemos plantear de dos formas. En primer lugar, podríamos decir, pues no se le da muy bien pintar el cristal, ¿no? Vamos a ver, vamos a comparar una cosita. Vamos a ver qué hace él. Y perdonad este batiburrillo rápido de imágenes. A ver qué hace. A ver, Rockwell. Rockwell claramente está pintando a un limpiacristales y sabe, ¿no?, cómo retratar ese cristal. Nosotros en la obra de Hopper ni una vez vemos nada así de explícito acerca de una ventana. Yo creo que de nuevo, como él dijo en este comentario tan desagradable
acerca de Rockwell, cuando dice de forma maliciosa, pues no trabajo con fotografías, podríamos pensar, no sabe, pero yo es que creo que no quiere pintar algo verídico. Yo creo que él lo que está haciendo es plasmar la idea conceptual de la ventana, está plasmando la experiencia de la ventana, pero no quiere pintar la ventana, no intenta retratar la ventana. Y esto entonces es lo que de alguna forma nos trastorna cuando nos planteamos las expectativas en relación con una ventana. Hay algunos proyectos muy interesantes. Los artistas conceptuales de los años 70 y 80 han hecho cosas maravillosas. Robert Morris, por ejemplo, para el Museo de San Diego de La Joya, que es una sala muy grande. Entramos en esta sala y pensamos, vaya, esto es fantástico, estoy en un museo y hay una ventana enorme abierta. Bueno, lo que ha hecho ha creado un espacio y lo que ha hecho es abrirle un hueco a la pared. A veces la ventana está, a veces la ventana no está. Cuando hace malo, colocan el cristal. A lo que vamos es a que está jugando con nosotros. ¿Está o no está la ventana? Y yo creo que Hopper, en cierto sentido, está haciendo exactamente esto. Y de esto va Hopper, precisamente, de confundirnos, de hacer que nos tengamos que replantear todo de bueno. La pregunta es muy buena porque es esto exactamente lo que está pintando, plasmando Hopper. Es un desafío a las expectativas y no es realista. Es un artista de lo conceptual. Espero haberos confundido más, dice Labradora. Lo siento. Okay, Tomás. Hello. Hello, thank you very much. Sí, muchas gracias por estas palabras. Gracias. ¿Sí? Me parece que está hablando Tomás Llorens, pero no está utilizando un micrófono. Lo siento muchísimo, pero no puedo interpretar si no utiliza el micrófono. Hay algo que me ha parecido interesante y algo que nos provoca, ¿no?, en estas palabras. Vamos a pensar un momento. Aquí está Norman Rockwell, aquí está Reginald Marsh y aquí está Edward Hopper. Un triángulo. Hasta cierto punto, pues yo entiendo, y no sé, a lo mejor me confundo, pero entiendo que en este triángulo sitúa usted en un punto a Rockwell y luego en otro, o en otros dos, en los otros dos ángulos, pero quizás más juntitos, está Marsh y está Hopper. Es un poquito como si estuviéramos fomentando una toma de conciencia de clase que Norman Rockwell no planteaba. Bueno, su triángulo, si pensamos en el triángulo en tanto en cuanto nos planteamos la recepción de Hopper en los años 50 y 60, incluso por parte de personas como Goodrich, como Hunter, como algunos de los críticos modernistas de la época, el triángulo hubiera sido algo distinto, ¿no? Hubiera estado Hopper por una parte y luego más juntos Marsh y Rockwell. Ambos han sido descartados, por así decirlo, por ser excesivamente populistas. Y precisamente por esta razón, de alguna forma, pues vemos estos primeros Greenberg que fomentaba esta alienación de la toma de conciencia de la realidad de las clases. Es un gran cambio si lo he entendido bien. Sí,
Bueno, de hecho, la verdad es que no separo a Rockwell. No, Rockwell, Marsh y Hopper, yo creo que muchos, si no todos, los artistas americanos en ese momento histórico, de forma consciente o inconsciente, participan en una conversación que tiene que ver con la clase. El gobierno, todos estaban participando. Y a mí la verdad es que me llaman la atención los comentarios que hemos oído acerca de su trasfondo, sus vínculos políticos, cómo vivía su vida, pero no solo acerca de Hopper, sino de cómo los americanos mismos se han organizado como americanos en el siglo XX. Como americana y como estudiosa de lo americano, yo creo que hemos dado, por supuesto, que todos creemos en la democracia cultural y es que sencillamente no es así. Y entonces surgen estos aparatos en los últimos años, en el siglo XX, definimos tipos, clasificamos tipos y resulta evidente que él y Rockwell y Marsh y otros han participado en programas y en prácticas que de alguna forma han establecido al otro, al que observan. Rockwell desde luego participa muchísimo en este sentido y él quizás de la forma más llamativa, más evidente. Y no creo que tenga nada que ver con el estilo, por cierto, ni con la alegría, porque desde luego Rockwell pues es simpático, Marsh da un poco de dentera y Hopper es Hopper, pero hay que incluirle en este juego porque todos han participado. Yo creo que no, a lo mejor no queremos oírlo, pero creo que desde luego tenemos que empezar a pensar en ello. ¿Y qué pasa con el populismo, efectivamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el populismo? Vamos a ver, yo creo que a todo el mundo le da mucho miedo el otro, con mayúscula, y lo popular también. Pero me llama mucho la atención el hecho de que Hopper vaya tanto al cine. Vamos a ver, ¿estás yendo al cine? ¿No estás yendo al teatro? Bueno, mucho, mucho. Yo creo que todavía queda muchísimo por investigar. Mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de nuevo. Como estudiante de diseño me han resultado muy interesantes sus comentarios acerca de estas tendencias del aerodinamismo en América en los 30 y 40 y esa mención a Raymond Loewy me ha parecido que es importantísimo en esa escena social en Estados Unidos y en ese momento en concreto. Pero no hallo yo demasiados rasgos tecnológicos, muchos asuntos tecnológicos dentro de la obra de Hopper, así que me interesaba mucho el saber qué opina acerca de este intento de recalcar este aislamiento, esta alienación entre el hombre y la tecnología. Así que me encantaría que usted lo comentara en más detalle. Me ha resultado muy interesante. Sí, mi respuesta, en concreto en Nighthawks, cómo ese restaurante pertenece a la década de los 30 y de los 40 a la vez. Digamos que el diseño es aerodinámico. Digamos que de alguna forma retomamos esa idea de los años 30, estamos intentando entrar en el futuro y así dejamos atrás este horror de la depresión. Y no fue así. Y de pronto estamos en el 42 y creo que fue Didier el martes que nos dijo que esto se está pintando inmediatamente después de Pearl Harbor. Es muy interesante ese argumento, ¿no? En el que señala que ha sido bombardeado Pearl Harbor y está pensando en vigilar los cielos, vigilar todo. Y a posteriori los americanos empiezan a plantearse que, bueno, que la tecnología no nos va a proteger de todo. Y desde luego a finales de los 40 y en los 50 los norteamericanos se dividen en sus fidelidades en relación para con la tecnología. O sea, sí, por una parte, la NASA, sí, la carrera espacial, sí, vamos a inventar todo lo inventable, sí, pero por otra parte va a haber una cierta falta de satisfacción o desencanto con a dónde nos ha llevado la tecnología en nuestro mundo. Así que yo veo que este restaurante, el diner, nada más que restaurante, lo veo como un elemento paradójico en esa obra en concreto, nada más que eso. Pues muchas gracias. Me ha interesado mucho lo que ha comentado
en esta respuesta acerca de la experiencia de la ventana. Me recuerda un comentario que oímos ayer por la tarde acerca del peso del empirismo en la creatividad norteamericana. Las imágenes, la literatura, el cine. Yo no soy norteamericana, estoy fuera de Estados Unidos, pero me sorprenden los comentarios de este público, el hecho de que nosotros, europeos, estemos muy dispuestos a saltar cuando se habla acerca de lo aristocrático y lo popular, lo republicano y lo de los demócratas, en fin, todo esto que hemos estado comentando. Y personalmente me ha interesado mucho su ponencia, me ha interesado mucho además que nos recordara usted que Hopper es una experiencia, es una toma de conciencia, así que muchas gracias. Gracias a usted. Sí, yo creo que desde luego Hopper es complicado, ¿no? Hay muchos compromisos distintos. Hablamos de su conservadurismo y yo digo, bueno, sí, pero la verdad es que hay un poco de todo, ¿no? Le gustaba la cultura popular, le gustaba Broadway, a lo mejor veía películas porno, pero no lo va a reconocer. A lo mejor nadie reconoce que va a haber películas porno, no lo sé. Es complicado, pero lo complicado es interesante, ¿no? Y por eso a lo mejor la gente va a ver exposiciones de Hopper y por eso a lo mejor se duplican las visitas y por eso perdura en el 21. Muchísimas gracias.